La guerra olvidada es un concepto que trabaja un historiador norteamericano. La guerra de Corea pues, siempre ha sido olvidada. Y la guerra de Corea se da como una especie de jamón del sándwich entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam. Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra. Y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. La guerra de Corea fue y es importante. Más de 29.500 veteranos puertorriqueños participaron de esa guerra y para el 2000 constituían una cuarta parte de todos los veteranos de Puerto Rico. Bueno, yo fui un soldado más, de los muchos que habíamos. A los 18 años me inscribí y a los 19 años ya yo era soldado. A los 20 años lo cumplí en Corea. Yo pertenecía a la división, a la tercera división, el regimiento 65 Infantería, que nos decían los Borinquinier. Cuando recibo la carta, pues inmediatamente, o sea, al otro día me reporté al fuerte Buchanan, como me habían citado. En 1917 los puertorriqueños pasan a ser ciudadanos norteamericanos mediante el Acta Jones. Una vez que entran como ciudadanos, ¿verdad?, en la jurisdicción norteamericana, son sujetos a servicio militar obligatorio. Antes de ir a Corea, pues yo trabajaba en la agricultura con mis papás que eran agricultores. Yo llegué al ejército a base de una cita que me dieron para ir al campamento Buchanan a coger unos exámenes. Yo pertenecía a la segunda división de infantería, al regimiento 38. Estábamos en medio de un proceso de modernización acelerada, bastante conflictivo, debido a la emigración en masa, a los traslados de campo a ciudad de tantas familias, a la urbanización creciente de Puerto Rico y el declive de la agricultura. Pero por otro lado, había todo un clima de optimismo por la industrialización, por la modernización de las instituciones y por la próxima articulación del Estatuto Político de Puerto Rico bajo el nuevo Estado Libre Asociado. Una persona del servicio selectivo almorzaba en el restaurante que yo trabajaba y un día me preguntó que qué edad yo tenía y yo no sé. Y me dice, ¿tú sabes que los jóvenes que tienen 18 años se tienen que inscribir? Y bueno, yo sé, pero no sé la edad que tengo. Entonces me preguntó el nombre de mi papá, de mi mamá, dónde nací. Se fue. Eso fue cuando vino a desayunar y cuando vino a almorzar me dijo, tú tienes 18 años y 6 meses. Y los que nacieron en la misma fecha que tú ya están en Corea. Y ya a los 15 días estaba yo en el fuerte de Buchanan, cogiendo entrenamiento ya para salir para Tortuguero. Salimos de aquí, de Puerto Rico, 3.000 soldados hasta llegar a Corea, pero primero llegamos a Japón, 33 días caminando en barco sin pisar tierra. Estuvieron allí 2 o 3 días en Japón, inmediatamente me trasladaron a Corea. El día que pisé de tierra allí, cuando llegué en el barco ese allá, el tren viejo ese, lo tengo aquí. Y después que estábamos todos formados en la orilla esperando un tren, uno de los lanchones que cargaba municiones cogió fuego y empezó a explotar. El primer tiro todo ese, mire, en el mundo con ese el miedo que tenía, no sabía qué pasaba, si era el enemigo que nos estaba atacando, dejamos el saco de la mochila a coger todo el mundo, buscando para escondernos detrás de unos tanques viejos que habían por allí, que cuando fuimos a buscar los sacos nosotros, entre 5.000, imagínese usted. Yo no encontré el mío, yo cogí uno
Uno cualquiera, pues tenía más o menos lo que con la buena suerte que la ropa me sirvió. De allí nos llevaron en tren hasta la Division Commander. Yo fui asignado a la compañía A del 65 de Infantería. Llegaron a un campamento militar cerca de la frontera de las líneas establecidas que tenían con Corea del Norte. Allí nos bajaron, nos asignaron la compañía, nos llegaron más tarde vino un mayor del ejército y nos preguntó si nosotros sabíamos a qué íbamos allí. Entonces nos quedamos y me dijo, ustedes vienen aquí a matar chinos. Yo dije, adiós, monte. La causa realmente yo no sabía por lo que era realmente, porque no se explicaba. Solamente pusieron un rifle en la mano y me dieron el entrenamiento. El conflicto de Corea es como una versión previa de la Guerra Fría. Es decir, tan pronto se termina la Segunda Guerra Mundial, ocurren una serie de desarrollos, entre ellos pues la ocupación del bloque este de Europa por la Unión Soviética, la Revolución China en 1949, y en Corea, tras la liberación de la ocupación japonesa, pues el país se divide en dos. La parte norte, que está ocupada por fuerzas comunistas, y la parte sur, que está apoyada por Estados Unidos bajo la dictadura de Syngman Rhee, que las Naciones Unidas nunca la denominan guerra, ni Estados Unidos declara la guerra. Se habla de una intervención policíaca. Cuando yo fui no había línea, o sea, después fue que hicieron el paralelo 38, el famoso paralelo. Y entonces ya sabemos que el enemigo estaba allá y nosotros estábamos acá. Corea hacía un frío inmenso. Nos mandaron a subir un cerro, que era como 10 edificios de aquí de eso. Un cerro peladito. Tuvimos 3 días en subir, llegar al tope. Me acuerdo que nos dieron un break para descansar. A los 10 minutos dice, break is over. Nos levantaron. Entonces yo había un soldado al lado mío y yo le dije, mira, levántate. Y el capitán me dice, mire, ese es un muerto. ¿Sabes cómo yo subí aquella loma? No descansé más. Y después el miedo se acabó. Tener miedo y no tener es lo mismo, porque lo mismo lo matan con miedo que sin miedo. Era una guerra de verdad, que no era juego como hacía acá. Lejos voy a estar de la compañía, porque pronto me voy para Corea. En casa está llorando hasta la perra por este saco de hueso que nunca volverá. La actuación del 65, cuando llegan a Corea, es decir, a inicios del conflicto, tienen una actuación espectacular. Es una de las unidades con mayores logros. De hecho, lo llamaban la Brigada de Incendios porque cada vez que había un problema los movían al lugar para solucionarlo. Pasamos a hacer un tipo de patrulla que no nos tocaba, porque decían que donde no entraban, decían ni los jocos ni los chinos, pero los puertorriqueños podían. Por eso era que morían muchos puertorriqueños innecesariamente, que nos ponían como carne de cañón. La misión era, al llegar ahí, subir por el lado derecho y bajar por el izquierdo, porque se había reportado que por el lado izquierdo los enemigos hacían emboscada casi todas las noches, habían muerto muchos allí. Estamos pasando el dique de tierra para seguir a la derecha, se le antojó al oficial a cargo de la misión hacerlo al revés y caímos en la emboscada nosotros. Murieron 3, se llevaron el scout prisionero y de entre los que murieron, murió el mismo que dio la orden para cambiar el camino. Llegamos a las líneas nosotros. Estaban los oficiales allá y nosotros con la moral por el piso. Lo único que nos dijeron fue good job. ¿Y good job de qué?
Yo para mí, good job de que, ¿dónde están los muertos? Eso fue terrible. Los sucesos de Kelly en septiembre involucran a unidades puertorriqueñas que de una forma u otra se encontraron ante situaciones límites, situaciones donde no era posible prevalecer. El enemigo dominaba las alturas, los chinos habían entrado a la guerra como aliados de los norcoreanos y dominaban siempre las montañas, atacaban de noche, atacaban con mucho ruido. Porque era un sitio muy, muy estratégico. Eso era en un valle y ese pequeño cejo estaba al final de ese valle, que lo tenía, dominaba todo ese valle. Pues ya la compañía anterior se la habían matado casi todos los soldados. Y cuando fuimos nosotros no había casi armas para nosotros defendernos. Aquello daba horror porque tenían unos pitos y para amedrentar a los soldados de acá, nosotros. Pues eran como un promedio de 3 o 4 mil chinos y norcoreanos para los 2 o 3 hombres que quedábamos. Llegaron y dentro de la cueva que yo estaba, pues me josearon a balazos. En ese momento, cuando yo vi que ya no tenía más remedio, pedí a la Virgen del Carmen que me protegiera, que yo quería ver de nuevo a mi madre. Vino la Virgen del Carmen. Me arropó completamente, me paró de frente y me protegió. Cualquiera puede decir que eso es mentira, cosa que yo no se la cuento a nadie, pero eso fue así. Un avión le tiró una bomba precisamente encima del búnker donde yo estaba, me dejó descubierto a mí. Yo no sé cómo yo aproveché la oportunidad, entonces salí por toda la trinchera caminando así por encima de los muertos. Me siguió alguien, ya me tiró una granada, la granada cayó así encima de este hombro. Hice fuerza como pude hasta que llegué al llano. Bueno, cuando bota tanta sangre, pues tenía una sed tremenda. Y entonces me encontré una quebradita y de momento aparecieron unos cuantos soldados de los enemigos y me rodearon. Llegaron a apoyarme, a irme con la bayoneta y yo les dije, kill me, que me mataran. Entonces oí una voz de ellos que dijo, you go back. Me cogieron y me llevaron para allá, para las cuevas donde ellos estaban metidos. Preguntaron que si yo tocaba el instrumento. Dice, yo toco guitarra y toco 4, pero no puedo porque tengo este brazo que no lo puedo mover y esta parte de dedo partido también. Pero nosotros te vamos a ayudar. Hasta un trío después hice allí con 2 prisioneros más. Hay que volver para el cejo. Y empiezan a buscar los que estaban a verla, porque era un cejo de piedra pelado, que no había tierra. Allí uno podía dar 1,000 pesos por una onza de tierra y no lo encontraban. Llegamos allá arriba y cuando yo veo aquello, Dios mío, no había dónde hacer un hoyo, no había dónde esconderse. Al oficial que estaba a cargo del tercer pelotón, yo estaba en el segundo, le dijeron, usted va a subir por la derecha. Nosotros, el segundo pelotón, va a subir por la izquierda y el primer pelotón va a subir por el centro para subir así y encontrarnos arriba en el tope de cejo. Y él se metió en un búnker con el radioman. Ellos 2 solos, no había nadie más con ellos. Los otros estaban en otras trincheras y en otros búnkers. Allá arriba, el que le estaba transmitiendo estaba al lado mío. Los sucesos de Jackson Heights vinieron a demostrar que ya el espíritu combativo, la cohesión de la unidad estaba por los suelos. Él vio que el otro no subió, lo llamó y le dice, mire, usted me deja el flanco derecho abierto, todavía esta conversación no la oían los otros compañeros. Si ellos los mandan a moverse, mire, salen cogiendo y suben el cejo, porque yo seguro que lo hubieran hecho. Fueron arrestados y eventualmente 93 puertorriqueños, incluyendo el único oficial que estaba al mando de la compañía, fueron sometidos a cortes marciales.
estaban arrestando a todos, allí los MP. La gran mayoría de los soldados nunca pudieron tener entrevistas con sus abogados designados, no pudieron saber su parte de la historia, algunos de ellos no sabían explicarse muy bien en inglés, no habían traductores eficientes. Finalmente los condenaron a todos. Se supo en Puerto Rico por el gobierno bastante rápido, pero se mantuvo en silencio. Fue la prensa puertorriqueña denunció lo que había pasado. Lo que se logra es que se le conmute o se le suspenda de alguna manera la sentencia a estos soldados que en algunos casos, y esto ocurre ya para 1954-55, habían cumplido 1 o 2 años de trabajos forzados. En 1953 se firma un cese al fuego, una especie de armisticio, sin concluir, o sea, sin tener conversaciones de paz concluidas. Lo terrible de todo es que se terminó donde empezó, es decir, la misma línea, el paralelo 38, que dividía el norte y el sur antes del conflicto, se quedó como la frontera entre ambas porciones de la península coreana. Cuando iban a firmar el armisticio, nos pasaban información para las tropas retirarse, los chinos retirarse 4 millas para atrás y nosotros 4 para atrás también, y dejar un no man land, eso que le llamaban, tierra de nadie. Llegó el tiempo de retirarme, jugando todo pues, en la casa. Cuando vino esta tirando bellón, cuando vino esta gente, Marrero, you bag and bagging, tú recoge el equipo que te bajo esta misma noche, te reportes a la compañía. Y yo cogí los topos y ¡pum!, los tiré y me paré y me fui. Dije, me voy, aquel me dijo, mira, te debo 10 pesos, olvídate de 10 pesos que me dé. Yo quería volver a Puerto Rico, ¿verdad? Y pues todo el mundo tiene esa esperanza. Nos llamaron de madrugada, nos reunieron en un parquecito que había una cancha, que nos iban a tener que matarnos o tirarnos al mar, porque ya las tropas americanas estaban cerca de nosotros y no había otro remedio que liquidarnos. Entonces cuando entró el general Eisenhower, mandó a retirar a MacArthur, pues hubo conversaciones. Otra noche, pues nos levantan de madrugada otra vez. Nosotros pensamos, aquí nos acabaron de linchar. Eso fue para darnos la nueva noticia. Nos dicen que se había cesado el fuego, que había un acuerdo ya, que no se iba a disparar más y que iba a haber un intercambio de prisioneros. Hicimos una listita de un papelito de esos cigarrillos bien finitos, de los que estábamos allá puertorriqueños, para cuando ese veterano soldado llegara acá, leyera la vista. Leyó esa lista por la radio, y ahí pues leyó el nombre mío. Ahí fue donde se enteraron los familiares míos que yo estaba vivo. Me recibieron, que se daban el paralelo 38. Allí nos recibían. Cuando llegué a Puerto Rico, pues estaban esperándome toda la familia y imagínate, casi toda la isla, porque estaban esperando otros soldados más que estaban prisioneros. Pero lo primero que hicimos al bajar del avión fue besar la tierra, bendecir nuestra patria. Tremendo, y me recibieron, imagínate, en general, como ellos me hacían por muerto y me rezaron unos 9 días, gracias a los difuntos. Por las noticias nos íbamos enterando mucho de todas las cosas. Y la noche cuando anunciaron el armisticio, brincamos de la alegría que nos dio las dos, nos abrazamos, lloramos. Cuando yo regresé de Corea, sí, doña Fela nos estaba esperando para hacer un homenaje.
junto a la familia de uno y lo pasábamos lo más bien. Venir de una zona de combate a la vida civil no es fácil. El veterano se siente que esto, ¿verdad? Es zona de combate, es zona de peligro, y cuando llega a veces tiene la dificultad de poder restablecerse y entender que ya ese peligro ha pasado. Pues yo vivía en Santurce, en la parada 15, y más abajo estaba el aeropuerto, en la grande. Y un día estoy yo acostado así y pasa un avión por encima y yo me desperté y empecé a gritar y me metí bajo la cama, creyendo que estaba en combate. Yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Nunca la había visto. Le dije que cuando me fuera le iba a escribir. Había un compañero mío en Corea que tenía un librito de cartas. Y yo, ¿cómo yo le escribo una carta? Y seguí hojeando las cartas y yo, esta es la que le voy a mandar. Una carta de un libro que saqué. Pues ahí fue donde él, pues entonces se me declaró, cuando regresó de allá de Corea, pues entonces yo iba de aquí de San Juan y nos encontramos en Corozal. Me dio mucha pena cuando lo vi, así bien demacrado que estaba. La guerra en general es algo triste, fuerte, no sé, malo, porque tanto sufre el soldado que se va como los papás, la familia. Eso no se olvida, no es tan fácil. El por qué, los motivos, y todavía eso yo me lo pienso mucho. Y lo más que también me llega a la mente, los sufrimientos que pasó mi familia, especialmente mis padres. Son historias muy entrañables, muy sensibles, que denotan una cosa: el soldado puertorriqueño, gran parte de su apoyo, de su respaldo, viene de sus familias. Es decir, la familia es el lazo que permite que el soldado pues, permanezca con el mínimo de sanidad mental. Mamá, me muero sin verte. Nunca podía creer que por valles y praderas, por las enormes trincheras, viera la sangre correr, de soldados que al caer derramaban como fuente, sangre de un cuerpo inocente, sin saber por qué corría. Y al ver esto yo decía, mamá, me muero sin verte. Pedí al Todopoderoso, yo quiero ver a mi madre. Bajó la Virgen del Carmen, que es algo maravilloso. Con su manto milagroso me arropó completamente. Tú eres mi hijo inocente y yo he venido a salvarte. Cuando yo decía al instante, mamá, me muero sin verte.